Gracias por estar junto a Viela Televisión y como siempre le hacemos la invitación para que nos suscriba también, 720-50-222, el número que sale en pantallas. Usted puede participar del programa, es un gusto para nosotros dar lectura a los comentarios, a los mensajes, a las consultas y todo aquello. Tenemos entrevista y son noticias positivas. ¿En qué sentido? ¿Recuerda usted la búsqueda y la ampliación de alternativas portuarias para las exportaciones, importaciones y todo este comercio que tenemos de Bolivia hacia el mundo? Y hay algunos indicadores que nos parecieron importantes en las últimas horas y por eso quiero dar la más cordial bienvenida a David Sánchez, gerente de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, de la ACPB. Nos acompaña hoy en los estudios. Buenas noches. David, bienvenido, es un gusto. Igualmente, Gabriela, un gran gusto compartir de algunos meses con usted. Qué gusto que nos acompañe y ya nos faltaba actualizar cómo nos están yendo los datos. Por ejemplo, hilo ha sido importante. El año pasado ya comenzaban a darle funcionamiento, como le digo, movimiento y función al puerto de Hilo, ¿no? Correcto. El año pasado fue muy importante. Movilizamos cerca de 30.000 toneladas y pudimos demostrar que sí es posible utilizar este puerto. Tanto por los costos, sobre todo el puerto, la parte terrestre, incluso la parte naviera. Pudimos lograr que varios empresarios reciban nuestras propuestas, reciban una oferta de servicios y se decidió llegar al puerto de Hilo por varias razones. Finalmente se atendió esto el 2018 y todo fue exitoso. Y bueno, finalmente lo que nosotros habíamos planteado, Gabriela, en estos varios meses, años, fue que se genere una oferta de servicios portuarios, una oferta de tarifas, una oferta de condiciones para la carga boliviana. Y este ha sido una meta, un resultado alcanzado, que las condiciones hagan que para el comercio haya oferta de un puerto, de otro puerto, y pensamos que si se sigue viendo en esa dimensión, ese sería el objetivo. Consolidar una alternativa con ofertas, con buen trato a la carga, con buena tarifa, que haya conexión. Y para el año 2019, para este año, la buena noticia que usted ha señalado al principio, Gabriela, es que al 30 de abril, hace 2 días, que acaba el mes de abril, estamos hoy en 2 de mayo, estamos en esta fecha, ¿no?, de mayo, primeros días de mayo, lo que hemos movilizado ya son cerca de 25.000 toneladas. Eso quiere decir que comparativamente hemos crecido en un casi 280% promedio a esta fecha. Y todavía nos queda el mes de mayo, nos queda junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, donde nosotros tenemos que seguir esforzándonos. ¿Cuál es la proyección entonces? Habíamos señalado, sí, correcto, habíamos señalado entre 50 y 60.000 la proyección, duplicarlo del 2018. Y entonces hoy estamos bien, con buena información, tenemos Tal vez incluso se pueda pasar, porque estamos recién a abril y ya están cerca de llegar a las 30.000 del año pasado. Sería lo ideal, Gabriela, así como usted dice, bueno, viendo los meses y lo que se ha hecho, se podría. Pero que nosotros lleguemos a lo que hemos planteado a inicios del 2019, fines del 2018, es muy buena señal, y aquí lo que suceda después será ya algo tan natural que nuestros importadores, exportadores estarán interesados en ver condiciones en Hilo, en ver condiciones en otros puertos chilenos, puertos peruanos, y eso es muy importante para el comercio boliviano. Esto es muy importante también para aquello que se había planteado, recuerdo del año pasado, y decir, busquemos alternativas, o sea, que sí se puede, y Puerto de Hilo era una de ellas. Recuerdo cuando llegaba la carga, la primera, y había todo un movimiento, los empresarios cochabambinos que se animaron a utilizar también esta vía. Se comprometieron. Y se comprometieron y todo ello. Sí. ¿Existen las condiciones son buenas? ¿Cuál es mire, a cuántos meses de lo que empezaban con este movimiento en Puerto de Hilo? ¿Cómo están las condiciones allá? Bueno, lo que vemos que son condiciones aceptables, ¿no? En algunos casos favorables, pero lo más importante de esto, Gabriela, es que se han abierto muchas variables, muchos temas para trabajar. Se abre una agenda importante. Ya viendo las alternativas, viendo que lo que necesitamos son ofertas, esas ofertas de servicios buenas que reduzcan los costos del comercio, por ejemplo, se genera un análisis importante
de tiempo de despacho de la carga. En qué tiempo se despacha, cómo se despacha la carga. Esa es una variable importante a la hora de analizar el tiempo. Para el comercio es importante, eso es costo y eso es beneficio. Y eso nos genera mayor competitividad y mayor productividad. Hay otras variables, por ejemplo, cuando hablamos con los transportistas, y los transportistas saben, nos podemos hablar con ellos. Muchas veces ellos dicen, he salido hacia puertos, pero no he podido hacer ni 2 giros. Ellos llaman 2 giros cuando van al puerto ida y vuelta. Y a veces dicen, he hecho 1,5 giros, solamente he ido al puerto ida y vuelta y una llegada al puerto y ahí me quedo. Esto implica también un análisis bien complejo de costo. ¿Por qué? Porque en la medida que el transportista se quede solo con 1,5 giros, entonces su costo va a ser más alto. Pero si logramos que este giro sea más rápido, que eso es lo que podemos, por ejemplo, podemos ver en hilo. Entonces que el giro fuera 2 veces, lo ideal fuera incluso 3 veces al mes. Entonces con esos 3 giros, de 1,5 giros a 3 giros por mes, el transportista estaría obligado a bajar la tarifa. Entonces, ¿cuánto se ahorraría el Estado boliviano a través de estos temas de giros? ¿Y por qué no está girando 2, 3 veces? Porque todavía hay temas pendientes en Tambo Quemado, frontera con Chile, 5 horas esperando que se le atienda, tiempos de llegar al puerto, de descarga, de carga. Entonces, estos elementos se están abriendo ahora para transmitir esa información a la decisión que tiene el empresario. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con todo este esfuerzo? Es pasar información para que el empresario, en toda esta variable, esta complejidad que le puedo dar muchos otros temas más, pueda conocer y tomar la decisión. Porque antes el empresario no sabía nada, el transportista quejándose, los costos altos. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo como ASPB, que esos costos del comercio bajen, y por lo menos nosotros estimamos, ojalá contribuir para que esos costos bajen en algún porcentaje. Nosotros tenemos por lo menos cifras de que el comercio está encarecido por esa falta de alternativas portuarias en cerca de un 25%. Y ese 25% es un impacto económico serio para el importador y exportador. Tengo algunas dudas. Usted me dice las condiciones, es importante. Nosotros entendemos mientras más facilidades tengan, obviamente va a existir un interés y una elección. O sea, si me dan más facilidades por este puerto que por el otro, donde sí sé que está saturado, la mayor parte de la carga va por Chile, por puertos chilenos, existen complicaciones hasta la misma logística, evidentemente uno va optando, ¿no? Y ya tiene una opción más, si lo decimos de esa manera, para elegir. Hay condiciones, recuerdo también que el gobierno de Perú decía, sí, les vamos a dar también facilidades para que empiecen a operar y que eso tenga mayor regularidad. Esto es muy importante porque en la medida de que se está viendo que hay carga boliviana, entonces hay que ir viendo también otros temas. Por ejemplo, los tiempos Tambo Quemado versus Desaguadero. Usted sabe que la mercancía va a pasar por la mercancía que sale por puertos del Perú o puertos de Chile, va a pasar por Desaguadero en el Perú, va a pasar por Tambo Quemado para Arica, va a pasar por Pisiga en Iquique o va a pasar por Avaroa en Antofagasta. Entonces, todo esto es un análisis de cuántas horas, cuánto estamos tardando para que pase ese camión, sobre todo en el tema de las exportaciones. Y entonces, ahí vamos a ver dónde están los elementos que hay que trabajar, que hay que analizar, para que las condiciones sean favorables. Por eso que al principio le decía algo importante, en la medida en que nosotros hemos generado un interés, en la medida en que nosotros hemos generado una proyección de carga, en la medida en que hemos movilizado carga, la respuesta ha sido tengo oferta. Tú tienes algo que me demandas, entonces yo tengo algo que ofertarte. Creo que eso es algo natural. Cuando usted me dice, tengo una necesidad de ir a un restaurante o de tal servicio, entonces cuando usted está demostrando que sí tiene esa demanda, qué bueno es que a usted llegue a alguien y le diga, le oferto esto, le oferto aquello, tengo esta oferta, y eso ayuda para romper de esa dependencia que antes tenía usted, si ponemos el caso de la gastronomía, de un solo servicio gastronómico. En el tema portuario muy importante, pero además hay variables que se han trabajado tanto a nivel interno, que nosotros estamos viendo internamente qué hay que hacer, porque también internamente tenemos que hacer muchas cosas. No solamente tenemos que decir, es lo externo. Hay variables internas que estamos trabajando y hay variables externas. En esa idea de que el mismo presidente hace años ya había pedido, diversifiquen, busquen un trato justo a la carga. Y esa es una respuesta que se está dando. ¿Por qué? Porque ha habido un crecimiento del comercio
Es decir, hay una demanda, vuelvo a reiterar, hay un incremento, hay una notoriedad que hace que empresas desde las navieras, desde las marítimas, las fluviales, los puertos, la parte terrestre, entonces reacciona. ¿Y qué significa eso? Empezar a recuperar soberanía de la carga, que antes no teníamos nada más que el enojo del empresario, el enojo del transportista, todo está en manos de externos, y ahora se está avanzando en ese sentido. Pero también es cierto, yo siempre vengo acá, Gabriela, a no venderle espejitos. Tampoco le estoy diciendo, no, ahora tenemos el control, ahora tenemos todas las posibilidades. No, se está trabajando, y en la medida en que se vaya dando esta información, se está movilizando esta carga por aquí, estamos logrando aquello, hoy día se está pensando en la hidrovía, se tiene que trabajar esto, hay un decreto. Entonces, esto hace que empecemos a entender esa complejidad del comercio exterior, la logística, los costos, las alternativas, y hay entonces mucho que hacer, Gabriela. Para cerrar la entrevista, tengo unos minutos así muy breve, por favor, David. ¿Qué pasa con el Atlántico? Porque tenemos el movimiento ya por la hidrovía, los 3 puertos bolivianos con certificación internacional, el presidente estuvo ahí. ¿Cuál es el movimiento y la proyección en este lado? Bueno, en la hidrovía se va a empezar un trabajo importante con un decreto que ha firmado el gobierno, empezando por el presidente, ministros, que es el decreto 3826, que será importante algún ratito analizarlo, que configura la participación tanto público como privado. Este es un trabajo de públicos y privados para delinear estrategias y ver cuáles van a ser las decisiones respecto al aprovechamiento de la hidrovía y al tema de Puerto Bush, conectado con los puertos que han sido declarados internacionales, que están 295 kilómetros más al norte del Atlántico, y que habría que conectarlo con este Puerto Bush. Para Puerto Bush hay mucho trabajo que hacer, es decir, cómo consolidar todavía accesos, consolidar infraestructura, cómo participa el privado, y hay 6 ministerios en el decreto 3826 y 6 instancias privadas. Yo creo que es prácticamente el Estado boliviano convocando además a otros actores para poder en breve, Gabriela, seguramente a través de los ministerios, a través de la ASPB, a través de los privados, le vengan a informar a usted y a usted a través de usted a todo el país y fuera del país, cómo se va a trabajar en este proyecto que es fundamental, es estratégico, con grandes complejidades igual externas e internas, Gabriela, pero sin embargo con una proyección que hay que trabajarla en el corto y mediano plazo. Y vamos a estar atentos a ello, como una proyección más, nos decía. Ha sido un gusto como siempre. Bienvenido. Gracias, Gabriela. Vamos a nosotros proponerle una pausa, en instante retornamos.